Les propongo que nos vamos a Cali. Nos vamos en directo a Cali con uno de los senadores más representativos del pacto histórico. Él es Wilson Arias, al que le doy en este momento la bienvenida. Senador, es un gusto tenerlo con nosotros en estas pantallas de DNews. Lo saludo cordialmente y feliz jueves. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Mi abrazo Cali y un saludo a su amable audiencia. Expliquémosle, por favor, a Latinoamérica en qué consiste este caso y en qué consiste, por supuesto, la orden de captura internacional en contra de Arturo Char. Bien, bueno, en el país se sabe, hay unos clanes regionales muy poderosos, unos de la costa, que han conformado su poder a partir de métodos clientelares, pero no solamente métodos clientelares. La academia ha identificado un proceso de captura invertida del Estado o de reconfiguración del Estado por parte de sectores corruptos, contratistas, narcotraficantes, en fin. Y uno muy caracterizado, proceso similar es el de la costa, a cargo de la familia Char, que ha tenido pues una tradición muy importante en términos económicos y que ha tenido un éxito enorme en materia política. En estos momentos su candidato ostenta más del 80% a la alcaldía, uno de los 3 hermanos, hijos de un caracterizado político de la costa. Y a instancias de las denuncias que presentará una de las senadoras capturadas por hechos delictivos relacionados con corrupción electoral, se ha establecido en esta oportunidad que Alejandro Char, es decir, un integrante del Senado de la República que con ella o con operaciones conjuntas y Lilibet Ginás hicieron campaña al Congreso de la República, digamos que resulta tocado en estos momentos. Se ha demostrado por este testimonio y otros muy importantes la directa participación de Alejandro Char, un hombre muy poderoso de la costa. Y lo que es más, en los testimonios aparece pues con meridiana claridad también la financiación por parte de su hermano Alejandro o Alex Char, como se le llama en la costa, quien hoy, repito, es candidato a la alcaldía y quien fuera financiador con Julio Gerlain Echavarría. Julio Gerlain y Faisal Jacobe Cure son 2 megacontratistas de la alcaldía de Barranquilla que ha estado en manos de este clan durante largo tiempo. ¿No? Que una historia un poco truculenta de amores y de odios, de relaciones sentimentales y extramatrimoniales, en fin. Vemos que tiene todo el potaje de un novelón que tiene hoy un desarrollo y que exhibe para mí lo más de fondo la captura de la democracia colombiana en esta zona del país. Hay que hacerle también justicia a la democracia, más allá de que algunos actores, por importantes que sean, terminen, como parece ser, inminentemente en la cárcel colombiana. Senador, este caso, el de Arturo Char, no solamente revela un problema intenso que está sucediendo con nuestra democracia en Colombia, sino también deja entrever que varias zonas del país son controladas por estos famosos clanes. Esto no solamente pasa en la costa. ¿Cuáles son otras zonas del país en las que sucede este tema de control y manejo de votos por parte de clanes? En el Caribe tenemos varios, pero yo creo que el más importante es el de la familia Char, pero también en La Guajira, en el Cesar, en Córdoba. El Caribe es un extenso muestrario de clanes que se van imbricando y de la misma manera como el proceso de las mafias, recuerden ustedes en Italia, iba desencadenando algo así como en la coordinación en función de Capo de Capotini. Yo diría que el Capo de Capotini es el clan de los Char en la costa, pero igualmente al nororiente del país tenemos, por ejemplo, el clan de los Aguilar, capturado en la zona de los Santanderes. Es un clan muy importante que ha ostentado el poder, que tiene también varios familiares presos y suele ocurrir con ellos que a pesar de que sean apresados siguen dominando el poder como de manera casi que ostentosa realmente. Es muy parecido a la configuración mafiosa de los licores de los Estados Unidos o de la mafia siciliana, donde casi que era una especie de medalla adicional de un prohombre de la mafia, ir a cárcel, no delatar, guardar lo que sabemos que era la cultura de la omertá o de las delaciones calculadas en este caso, porque inclusive se quiere algo así como hundir, ¿no? A la propia Ida Merlano que dirige las denuncias y a Lilibet Ginás, sobre quien han pretendido que recaiga toda la responsabilidad cuando se sabe que son las cúpulas. Y mencionaría uno muy importante, el de Dilian Francisca Toro, en el Valle del Cauca. Si se quiere, creo que son los más caracterizados y los más importantes del país. Senador, aquí usted hace un paralelo que me parece muy interesante con el tema de los clanes del alcohol.
establecemos, bueno, guardadas las proporciones, comparándolo con lo que fue en su momento el clan de los Kennedy en Estados Unidos alrededor del poder. Siempre hay una figura femenina que logra destapar algunos escándalos. En su momento fue Marilyn Monroe. Aquí, pues, Aida Merlano entra a jugar esta figura y destapa una olla que termina en escándalos políticos de repercusiones internacionales, como este pedido de orden de captura. Contémosle a Latinoamérica quién es Aida Merlano y por qué es tan importante en este caso. Pues usted introduce el paralelo y en efecto, con frecuencia, pues la mujer que ha sido objeto pues de cosificación, estigmatización, un manejo pues horrible por parte de las mafias. Pienso que el paralelo es muy al lugar. Aida es una mujer de origen humilde que trabajó en las empresas, algunas de las empresas de los Char, y que, digamos, se fue haciendo la actividad política, pero fíjese usted, por cuenta de una especie de aliado, el megacontratista financiador que he dicho que probablemente también está tocado esta investigación y que es casi que inminente que debería ir a la cárcel, y resulta ser, digamos, su amante. Ella misma lo ha manifestado. Esto tiene mucho de truculencia porque simultáneamente, como suele ocurrir también en estos casos, pues había sido bastante manipulada y entra también un romance con Alex Char, Alejandro Char, quien he mencionado es candidato a la alcaldía con altísimas probabilidades y quien es, después de Fuad Char, digamos, el patriarca de este clan. Fuad Char es el padre. Es el que le sucede realmente en importancia económica y política, y Alex Char al propio tiempo sostiene un romance con Aida Merlano, y creo que finalmente se pretendió que ella fuera como la depositaria de todas las responsabilidades, dos mujeres realmente. Encontramos testimonios del propio Arturo Char, que hoy es sub judice y está en Estados Unidos y eventualmente se ha pedido la extradición, pero Arturo pretende endilgarle toda la responsabilidad a una tercera, Lilibet Ginás Delgado. La Corte no ha admitido esa presunción porque evidentemente Lilibet es una subordinada del primero. Es decir, en este caso hablamos de dos mujeres que pretenden ser, digamos, depositarias de toda la responsabilidad cuando sabe que eran hombres blancos, poderosos de la costa, grandes empresarios emergentes en la política y vinculados a procesos non santos, inclusive también económicos y políticos. Está muy interesante este paralelo. Hay algo que quiero preguntarle que gira en torno a este caso y sé que usted compartió algunos momentos con el señor Arturo Char en el Congreso. ¿Cómo era su trabajo y su desempeño en este recinto que es el recinto de la democracia de Colombia? ¿Cómo era él allí en el Congreso? Pues tuve el escaso honor de poder trabajar con el señor Arturo Char en la Comisión Cuarta y en el Senado de la República. Él me lo encontraba tanto en su dominio político muy importante en la Comisión Cuarta como en el Senado, donde llegó a ser presidente. Si me preguntan, era un hombre gris, silente, no musitaba palabra. Es una de esas figuras que se presenta al Congreso de la República, algo así como las mafias y los clanes es una especie de ostentación política para demostrarle al Estado el volumen de los votos obtenidos con una especie de potaje criminal, clientelista, en fin, de todos los órdenes de poder económico y clientelar. Y necesitan unas bancadas grandes que le exhiban frente al país su poder, de modo que el bloque de poder los necesite permanentemente. Yo creo que Arturo Char era eso, un hombre gris, silencioso, de más bien mal verbo, que llegó a ser presidente y entonces el país conoció su voz. Y en alguna oportunidad tuve ocasión de investigarles el comportamiento de su banco Serfinanza en la pandemia. Demostré con todas las pruebas el modo como habían abusado de las condiciones que le dio el Estado colombiano para que hicieran créditos, digamos, democráticos a los más necesitados y cómo aumentaron la intermediación financiera en puntos de manera importante. Es decir, abusaron de la licencia que en pandemia le dio el Estado. Hice la demostración palmaria inequívoca con todas las de la ley. Y la superintendencia no actuó, el gobierno de Duque no actuó. Todo lo contrario, una respuesta de cajas destempladas del señor Arturo, quien me prometió un debate y responderme, y antes de responderme estaba renunciando al Congreso para evadir a la Corte Suprema de Justicia. Esa pretensión no la logró, y hoy subyúdice a punto de ser detenido sin dar respuesta a ese expediente que dejamos abierto en el Congreso de la República. Para cerrar esta entrevista, senador, algo sí o no, y esto es un supuesto. ¿Usted cree que Arturo Char va a estar tras las rejas, sí o no? Sí. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una valentía grande en este caso
Yo aspiraría, si me permite, que no solamente se trate de estas figuras que además son recurrentes y van a la cárcel y salen y siguen teniendo el dominio. Hay que hacer justicia a la democracia colombiana que ha sido capturada durante largas décadas. Entra Luis Carlos Sarmiento Angulo y lo vio usted en las denuncias en los Estados Unidos. Esto es un mecanismo de corrupción que por excelencia tienen todos los poderes, tanto políticos como empresariales. Empresas tan importantes como Cementos Argos acaba de ser obligada a devolver unas tierras que obtuvo de manera criminal después de graves masacres en Colombia. De modo que hay que comprender esto algo así como un momento culminar de una cantidad de mecanismos mediante los cuales la democracia colombiana ha sido reconfigurada en beneficio de sectores criminales, y en estos momentos tenemos una oportunidad para que se desaten bajo el nuevo gobierno y bajo actitudes muy valientes de algunos fiscales, que no el fiscal general de Nación Barbosa, sino otros fiscales de la Corte Suprema de Justicia, a la que le hago un reconocimiento altísimo, y ojalá internacionalmente se haga este reconocimiento al gesto tan importante y valiente de la Corte. Senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo haciendo este valioso análisis. Le deseo un feliz jueves. A ustedes, y muchas gracias.